Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora a la que estés viendo este video. Mi nombre es Leslie Vallardo, fundadora de LB Consultorías, y mi misión con este canal es poderte apoyar con contenido de valor para que logres ser el o la profesionista de éxito que tanto quieres ser. Recuerda que si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete, activa la campanita, ya que semana a semana estaremos subiendo más contenido acerca de calidad, medio ambiente, desarrollo organizacional y seguridad industrial. Y sin más, comenzamos. El día de hoy vamos a ver la norma oficial mexicana, la NOM 008 de la STPS 2001, la cual nos habla acerca de las actividades de aprovechamiento forestal, maderable y aserraderos, acerca de las condiciones de seguridad e higiene. Si se fijan, pues es una norma oficial mexicana que ya tiene bastante tiempo. Y aquí es obviamente revisar primero pues que nos aplique en nuestro centro de trabajo, que realmente realicemos estas actividades y posteriormente pues ahora sí cumplir con ella. Antes de comenzar, quiero platicarles que lo que vamos a revisar principalmente va a ser qué requisitos nos va a solicitar la Secretaría del Trabajo el día que vaya a auditarnos, ¿sí? ¿Con qué vamos a poder cumplir con la norma? ¿Qué se requiere? ¿Qué documentos? ¿Qué registros? ¿Qué actividades tenemos que realizar para poder cumplir con la norma? Y obviamente con esto pues evitar sanciones gubernamentales que sabemos que pues, son bastante caras, ¿no? Son bastante altas estas sanciones porque pues estamos hablando pues ya de un tema monetario, ¿no? El primer punto, pues obviamente es mostrar a la autoridad de trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma nos obligue a elaborar o poseer. Hay que recordar que también aquí la Secretaría del Trabajo pues puede llegar de repente de un día para otro sin avisar, no tiene por qué avisar. ¿Y qué pasa? Pues que nos van a solicitar estos documentos y que si nos los solicitan y nosotros se los negamos, pues bueno, aquí estamos incumpliendo con la norma, ¿sí? Si los poseemos, si los tenemos hechos, que obviamente es lo ideal, ¿verdad? Para poder cumplir con ella y evitar sanciones, pues no se los debemos de negar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es elaborar el análisis de riesgos potenciales en las áreas de aprovechamiento forestal maderable y en los aserraderos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7. ¿Sí? Ya saben que bueno, esto lo vemos más a fondo en los cursos que tenemos 24/7 en plataforma, de cómo se va a hacer este análisis y cuestiones más detalladas. Pero aquí lo importante es saber, conocer que tenemos que realizar este análisis de riesgos. En ese, pues revisamos principalmente condiciones de las áreas, condiciones de las herramientas, de los equipos. ¿Para qué? Pues para fin de evitar o tratar de disminuir la probabilidad y los riesgos que podamos tener en el trabajo, ¿no? La probabilidad de que ocurra algún tipo de accidente. Y eso obviamente tenerlo como información documentada. El tercer punto es informar a todos los trabajadores sobre los riesgos que se puedan presentar en relación con la flora, fauna y características del lugar donde desarrollen actividades de aprovechamiento forestal maderable, así como de los riesgos que resultan de usar maquinaria y equipo. Es decir, aquí también es muy importante que tengamos documentación de que realmente les estamos proporcionando esta información a los trabajadores, pues los estamos capacitando en materia de seguridad, les estamos informando cuáles son esos riesgos a los cuales están expuestos. ¿Por qué? Pues porque a veces por flora, ¿no? A veces puede haber pues plantas que puedan ser venenosas, tóxicas, puedan dañar a los trabajadores. Fauna, pues claro, puede haber desde insectos que puedan ser venenosos hasta pues otro tipo de animales pues carroñeros, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver pues qué tipo de flora, qué tipo de fauna tenemos en el lugar
en la zona, y en base a eso pues también informarles a los trabajadores tanto saben que estos son los riesgos que tenemos, estos son los peligros que podemos enfrentar y cómo pues obviamente cuidarse de ellos. Para esto lo que pueden hacer pues es con fotos de cuando se esté realizando este tipo de capacitación, listas de asistencia, constancias de habilidades laborales también puede ser en caso de que venga alguna persona pues especialista a dar este tipo de capacitación. Hay que conservar esta información documentada. Además, hay que contar de acuerdo a la naturaleza de sus actividades con las condiciones y procedimientos de seguridad e higiene que se requieran derivados del análisis de riesgos potenciales a que se refiere en el capítulo 7 que ya habíamos mencionado y según con lo establecido en los capítulos 8 y 9. Entonces no es nada más, ok, pues voy a dar la capacitación, ok, tengo mi análisis de riesgos, sino también en base a ese análisis de riesgos, en base pues a lo que ya detectamos que pudiera ocurrir, pues ahora sí hay que hacer procedimientos de seguridad. ¿Qué son estos procedimientos de seguridad? Pues paso a paso, cómo vamos a desarrollar las actividades que se requieran por y justamente cuidando que estos riesgos, estos peligros que tenemos en el trabajo, pues no vayamos a ocasionar algo, ¿no? Entonces estos procedimientos se van a realizar en base a ese análisis de riesgo. ¿Sabes qué? Tengo estos peligros. La forma de evitar esos riesgos, de evitar esos peligros, de evitar pues que ocurran accidentes de trabajo es realizando las actividades de esta manera. Si las realizamos de esta manera, pues vamos a disminuir la probabilidad, disminuir el riesgo de que ocurra, ¿sí? Entonces, estos procedimientos se deben también de elaborar, se deben de tener y obviamente pues también informar a los trabajadores de cómo van a realizar paso a paso estas actividades. El siguiente punto que nos marca la norma es impartir a los trabajadores dedicados al aprovechamiento forestal maderable durante al menos 5 minutos antes de iniciar cada jornada de trabajo, pláticas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad que se deben requerir para realizar el trabajo. Vamos a enfatizar sobre la ubicación del área de aprovechamiento, recorridos, ubicaciones del punto de reunión en caso de alguna emergencia, además de la importancia del uso de equipo de protección personal, entre pues cualquier otro tema que se considere. Además de elaborar un registro de los trabajadores que reciban estas pláticas. Seguramente, pues si ya son supervisores, pues se han dado cuenta de que antes de iniciar el trabajo, pues generalmente se realizan pláticas, generalmente pues de seguridad, ¿no? Platicando o revisando temas importantes que tal vez ocurrieron el día pasado. Y bueno, aquí también esta norma, pues ya nos las está exigiendo, ¿no? Ya nos dice, sabes que sí o sí tienes que hacer estas pláticas con tus trabajadores que realizan este tipo de actividades. Entonces, aquí es también llevar nuestros registros, uno con el tema, ¿no? Aquí en estos registros siempre es importante que coloquemos qué tema vimos. Otro, pues obviamente quién dio esa plática. Y lo siguiente, pues es fecha y nombre de los que asistieron, ¿sí? Aquí pues de preferencia hasta con su puño y letra de cada trabajador. Entonces, vamos a dar esas pláticas. ¿De qué? Pues ya mencionamos, ¿no? De los procedimientos. Como nosotros ya establecimos un procedimiento de paso a paso, cómo van a realizar nuestros trabajadores adecuadamente sus actividades, pues es muy importante recalcarlo. Recalcar día a día, pues es que estas son las actividades que tienes que realizar, este es el procedimiento que vas a realizar para fin
pues de evitar daños, accidentes de trabajo, y además estas son las condiciones que tienes que propiciar para que, pues, para evitar daños, ¿no? Como, pues, por ejemplo, una de las condiciones de seguridad muy importantes es el orden y la limpieza. Sí, esa es una. Entonces, bueno, aquí es esa parte, revisar, inclusive, ¿sabes qué? Se han presentado estas situaciones días pasados y pues hay que hacérsela saber al trabajador, como pues con esas pláticas que ya les menciono y nos menciona aquí la norma. El sexto punto nos dice que hay que impartir a los trabajadores de los aserraderos durante al menos 5 minutos antes de iniciar cada jornada de trabajo pláticas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene establecidos en el centro de trabajo, entre las que se deben de destacar el uso del equipo de protección personal, significado de señales de seguridad, cumplimiento con los procedimientos de seguridad para la operación de equipos y maquinaria, además del manejo de materiales, y elaborar un registro de los trabajadores que reciban estas pláticas. Si se fijan aquí, la norma pues considera esas pláticas pues algo muy importante y primordial para evitar accidentes de trabajo. Entonces aquí se nos marcan diferentes temas y es muy importante que los demos de todo, ¿no? De todo lo que nos marca, al menos aquí este punto. Pláticas de equipo de protección personal, pláticas de las señales de seguridad, pláticas de procedimientos de seguridad. ¿Para qué? Pues para operación de equipos, otra para operación de maquinaria, otra para manejo de materiales. Y recalcar, ¿no? Día a día sobre estos temas, pues a lo mejor algún punto a destacar, algún punto importante. Y si se fijan, no es difícil. 5 minutos pues realmente no es mucho, no quita mucho tiempo, pero puede hacer esa gran diferencia si lo hacemos día con día. El séptimo punto, hay que capacitar a los trabajadores según corresponda en las condiciones y procedimientos de seguridad e higiene. El octavo es autorizar por escrito a los trabajadores capacitados para derribar árboles, conducir los tractores, realizar actividades de corte y soldadura o para el manejo de maquinaria para izar y de aserrar. Estos trabajadores no pueden realizar las actividades así porque sí, sino que aquí lo importante es que realmente sabes que, ok, está planeada esta actividad, vamos a revisar primero el área, vamos a revisar si todas las condiciones, si la maquinaria, si pues todo lo que se requiere, ¿no? El personal que esté capacitado, que esté en óptimas condiciones, que pues no venga con algún tipo de intoxicación, droga, lo que sea, que todo esté pues listo, bien, en óptimas condiciones para ahora sí iniciar. Pero antes de, si vemos que todo está en orden, pues antes de iniciar lo que se requiere es una autorización, ¿sí? Que la persona competente, que la persona a cargo nos autorice que realmente sí podemos realizar este tipo de actividades. Recuerden, todas estas actividades pues son actividades de alto riesgo. Creo que todos hemos visto pues muchísimos accidentes que han ocurrido debido a este tipo de actividades y que pueden inclusive pues ocasionar fatalidades en los trabajadores, daños en las instalaciones, pues no se diga. Además, el noveno punto nos marca que hay que contar con recursos materiales para combate de incendios y primeros auxilios. Esto pues lo vamos a revisar de acuerdo a los apartados en el punto 8.2.1 de la norma, por si quisieran ir a leer un poquito más de esta norma, en los incisos C y D y en el 9.6 y 9.9. Aquí pues los extintores y equipo fijo contra incendios también debe de cumplir lo establecido en los apartados de la norma 5.5 y 5.6 de la norma oficial mexicana, la 002. Además, es muy importante que capacitemos a los trabajadores y obviamente pues aquí sería tener esa evidencia de que los capacitamos, como
presentamos esa evidencia en caso de que llegue a alguna auditoría, pues con las constancias de habilidades laborales o bien conocidas DC3. Vamos a capacitar a los trabajadores en la prevención de riesgos de incendio, manejo de extintores y además para realizar las actividades de rescate y salvamento. Además, pues hay que realizar simulacros de incendio, de evacuación y de rescate y salvamento por lo menos una vez cada 6 meses. Obviamente también aquí sería contemplar la evidencia de que se realizaron estos simulacros de cada una de estas brigadas y que se ha realizado al menos cada 6 meses. El 12º punto nos marca que hay que contar con procedimientos de orden para el almacenamiento de materia prima, producto terminado y subproducto. Además de contar con señales de seguridad e higiene en los aserraderos para reforzar las medidas preventivas, así como la identificación de riesgos de trabajo. Estas señales deben de ser siempre de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana, la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de que contemos con recipientes sujetos a presión o generadores de vapor en las áreas, se debe de cumplir también con lo establecido en la norma oficial mexicana, la 020 de la STPS 2011. Y contar, además, con comisiones de seguridad e higiene, según lo establecido en la NOM 019 de la STPS. Así como asignar, capacitar y adiestrar a trabajadores para presentar los primeros auxilios, así como contar con manual y botiquín de primeros auxilios de acuerdo al análisis de riesgos potenciales. 1. Pues ya tenemos personal capacitado para brindar primeros auxilios. Recuerden siempre tener la evidencia y pues obviamente de la brigada. Lo siguiente es pues cómo va a actuar la brigada si no le proporciono los insumos, en este caso el botiquín, con todo lo que se vaya a requerir, ¿no? De acuerdo a estos análisis de riesgos, ya sea pues camilla, vendas, tijeras, material de curación, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante y nos marca la norma que de acuerdo a ese análisis de riesgos contemplemos los botiquines de primeros auxilios. ¿Por qué? Pues porque recuerden que tanto estamos hablando pues de a lo mejor alguna lesión física como en todo caso pues hasta una picadura. Como ya lo habíamos mencionado, pues tenemos estos riesgos de flora y fauna muy presentes. Entonces también es muy importante que de acuerdo a ese análisis de riesgos, de acuerdo a la flora, fauna que tengamos, pues también tener material de curación, material que nos sirva pues para aplicar estos primeros auxilios. Y más si vemos que es muy probable que ocurra, por ejemplo, una picadura de cierto insecto. Sabes que ya ha pasado picaduras de alacrán, ya les pasaron a 5 trabajadores, ¿no? O hay muchísimo. Pues entonces tengo que tener algún antídoto, algún pues medicamento para atender rápidamente a la persona y obviamente pues ya posteriormente llevarlo al hospital más cercano. El siguiente punto nos marca que hay que informar sobre los riesgos de trabajo ocurridos conforme a lo establecido en la NOM 021 de la STPS. Y proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 017 de la STPS. El siguiente punto nos marca que hay que disponer en los aserraderos de instalaciones, equipo o materiales para que en caso de fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas se impida su escurrimiento o dispersión. Además, documentar la vigilancia a la salud de los trabajadores a través de exámenes médicos iniciales, periódicos y específicos. Es decir, debemos de tener la documentación de estos exámenes médicos. Hay que
guardarla de todos los trabajadores que tengamos en, pues ahora sí que en el área, en las zonas, en la empresa y conservarlos. Además, pues estos serían los iniciales. Cuando tengamos ya trabajadores que lleven 6 meses, un año, pues hay que estar haciendo exámenes periódicos o específicos en caso de que algún trabajador empiece a presentar algún tipo de molestia. Recuerda que este y más cursos, además de asesoría personalizada, la tenemos aquí en LB Consultorías. Te dejo toda la información en la descripción del video. Además, si no te has suscrito, pues y te ha gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campanita, ya que semana a semana estaremos subiendo mayor contenido. Sin más, nos vemos pronto y un fuerte abrazo.